Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de el anhelo de autonomía, el cual forma parte de la programación de Aprende en Casa 3 y cuyo aprendizaje esperado es el siguiente: reconocer las múltiples causas o la multicausalidad de la crisis política en Nueva España y del inicio de la Guerra de Independencia. Así que bueno, estaremos iniciando con el análisis del proceso de la Guerra de Independencia, el cual forma parte de lo que es el proceso con el que México va a surgir como un país, ¿de acuerdo? Pues bien, ese a grandes rasgos lo que vamos a ver en este video es definir qué es autonomía, en qué se diferencia la autonomía con ideas de independencia y sobre todo pues reconocer esas múltiples causas que dieron origen a la Guerra de Independencia, las cuales ya hemos analizado en videos anteriores, pero que vamos a retomar para empezarle a darle forma al proceso de la Guerra de Independencia, que como ustedes saben inicia en 1810 y concluye en 1821, pero que tuvo sus antecedentes 2 años antes, en 1808. Pues bien, comencemos. A inicios del siglo XIX, que son principios de los años 1800 hasta 1899, eso es el siglo XIX, ¿sí? Todavía 1800 a 1810 es principios del siglo XIX y todavía estamos hablando de que nuestra nación, o nuestro territorio, todavía era Nueva España, ¿ok? A inicios del siglo XIX, en Nueva España, comenzó a gestarse una inconformidad por parte de los criollos, quienes no podían acceder a los cargos políticos de Nueva España debido a que eran destinados solo a los peninsulares. Es decir, que una de las causas que también provocaron esta guerra de independencia fue que a los criollos no les permitían gobernarse a sí mismos, o sea, no les permitían acceder a cargos políticos dentro de Nueva España. Este descontento estaba sustentado en la idea de que los criollos, por haber nacido en el continente americano, tenían derecho de participar en la política del territorio en el que habían nacido, ¿sí? Recuerden que los criollos son los hijos de españoles nacidos en América, y ellos se sentían más americanos que europeos, ¿ok? Ellos se sentían más americanos que españoles, vamos a decirlo así. Así, comenzaron a gestarse ideas sobre la manera en que debía gobernarse en Nueva España. Pues bien, recordemos cuáles fueron las causas externas y causas internas que provocaron a la larga lo que fue o se denomina como la Guerra de Independencia. Bueno, las causas externas de la Guerra de Independencia, sí, como anteriormente se mencionó, o como se ha venido mencionando, sí, la llamada Guerra de Independencia, que duró 11 años, tuvo causas externas e internas que vamos a recordar en este momento. Las causas externas que se dieron fuera de España, de Nueva España, eso es lo que quiere decir, fueron la independencia de las 13 colonias. En 1776 se inicia el proceso de la Guerra de Independencia allá en Estados Unidos, en el norte, en lo que es en la costa del Atlántico, en las famosas 13 colonias que posteriormente serían conocidas como Estados Unidos de América, ¿ok? Entonces, para el siglo XIX, ¿sí? Para cuando México Nueva España se empieza a generar esta guerra de independencia, pues ya Estados Unidos ya existía como un país, de hecho que tenía un sistema de gobierno republicano, en donde ya existía de cierta manera la democracia. Por lo tanto, fue un modelo a seguir por alguna de las naciones que empezaron a gestar sus movimientos de independencia durante estos años de 1810 en adelante. Por eso la independencia de las 13 colonias es una causa externa. La Revolución Francesa, que se dio en 1789, también fue una causa externa que orilló de cierta manera a que
las monarquías europeas voltearan a ver estas ideas liberales con miedo, ¿verdad? Estas ideas de que se buscaba un nuevo tipo de gobierno, de que se quería quitar este sistema monárquico, este antiguo régimen, y poner uno nuevo, ¿sí? Estaba generando, pues no tanto miedo, pero sí como que recelos de que, bueno, no queremos que esta influencia de Francia, pues llegue a otros países, por lo tanto, pues vamos a cortar estas ideas liberales. ¿Y en dónde se desarrollaron estas ideas liberales? Pues, o dónde se generaron, en lo que se denomina como la Ilustración, ¿verdad? En esas ideas de autores como Montesquieu, como Voltaire, como Diderot y como Rousseau, todos estos grandes pensadores que hablaban de la división de poderes, de que la soberanía debía de caer en el pueblo, o sea que el pueblo en realidad era el que debía gobernar y alguien tenía que gobernar en representación del pueblo y no, como decían antes los absolutistas, un rey que era elegido por Dios para someter a los demás, ¿verdad? Esta idea no era como hasta lógica, porque eso era lo que buscaba la Ilustración, buscar o basar el pensamiento a través de la lógica o de la razón. Era algo ilógico, era algo que no era razonable, que existiera una persona elegido por una persona o por una entidad divina, le diera la facultad a una persona, a un simple mortal, pues de gobernar, ¿verdad? No era lógico para los ilustrados esa cuestión, y por eso generaron todas estas ideas que se van a denominar posteriormente el liberalismo o las ideas liberales, ¿de acuerdo? En donde ya no debería de existir clases sociales determinadas por color de piel, sino que todos fueran iguales, ¿sí? Todos viviéramos en condiciones de igualdad como seres humanos que todos somos. Todas estas ideas provienen del siglo XVIII, ¿sí? O sea, del siglo anterior al XIX, por obvias razones, que es el siglo de las luces, el siglo XVIII, de 1700 en adelante, se empiezan a generar todas estas ideas y que llegan aquí a Nueva España ya en el siglo XIX, ¿ok? Y que se empiezan a retomar y que forman parte de las llamadas revoluciones liberales, que son las que dieron o se consideran como las causas externas de la guerra de independencia. Bien, la invasión de Napoleón a España es una causa externa directa de la guerra de independencia, como veremos más adelantito. Por lo pronto veremos entonces cuáles fueron las causas internas que se dieron que dieron origen a la guerra de independencia. Antes de entrar a las causas internas, veamos esta imagen en donde podemos ver en cómo se organizaban ciertas reuniones en Nueva España, que se llamaban las tertulias literarias, donde los criollos se reunían para discutir y disertar ideas sobre el momento, ¿verdad? Y quizás en alguna de estas tertulias hubieron tal vez influencia de algunos de estos intelectuales franceses como Montesquieu, Diderot, Rousseau, donde hablaban toda esta cuestión de la igualdad, de la búsqueda de la soberanía en el pueblo, de la búsqueda de un sistema constitucional, toda esta cuestión del contrato social que hablaba Rousseau, ¿verdad? Todo esto a lo mejor se discutía en estas tertulias, o a lo mejor se buscaba un sistema de ilustración tipo novohispano, donde siempre lo católico va a ser lo importante, ¿verdad? Jamás para los novohispanos lo católico se debía de transgredir, era algo muy propio de los novohispanos, el catolicismo, ¿ok? Bueno, eso era quizás una imagen de estas tertulias que se llevaban a cabo dentro de algunas casas, ¿verdad? Que fue de hecho en una de estas tertulias donde precisamente se dio la conspiración de Querétaro, donde participó Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver posteriormente. ¿Cuáles fueron las causas internas de la guerra de independencia? Las causas que se dieron dentro del territorio novohispano, que desataron estas ideas autonomistas y posteriormente las de la independencia, fueron tres causas internas principales. Hubieron más, pero estas son las tres principales. El sistema de clases sociales por color de piel u origen étnico, que derivó en una marcada desigualdad social. En otras palabras, la marcada desigualdad social es una causa interna, ¿ok?
la nula participación de los criollos en la política de Nueva España, lo que generó descontento y la búsqueda de un gobierno autónomo. Eso, muchachos, es digamos, uno de los detonantes de la guerra de independencia, que a los criollos no los dejaban gobernarse a sí mismos, ¿sí? Todos los cargos de poder se los daban a los peninsulares, y eso molestaba a los criollos, que era, digamos, el grupo social más preparado o más intelectual de lo que es de la Nueva España. Y acuérdense que con las reformas borbónicas se instaura el ejército aquí en Nueva España, y quienes formaron parte del ejército en su mayoría, pues fueron criollos, ¿eh? Ese fue un gran error que no vieron los peninsulares, porque estaban formando militarmente a quienes posteriormente participarían en la guerra de independencia. Pero bueno. Y el último causa interna es el criollismo. Es decir, el sentimiento de pertenencia de los criollos hacia América y no así a Europa. Es decir, ellos se consideraban más americanos que europeos y buscaban la forma entonces de gobernarse a sí mismos, sin dejar de formar parte de España. Eso es la autonomía, ¿ok? Es totalmente diferente a la idea de independencia, en donde sí se busca separarse de un país para crear un país propio. Eso no querían en un principio los criollos. Los criollos querían autonomía, gobernarse a sí mismos, pero seguir formando parte del imperio español. Eso era lo que buscaban. Vamos a ver posteriormente estas diferencias entre autonomía e independencia para que se entienda muy bien, ¿de acuerdo? Por lo pronto entonces ya vimos las causas externas y causas internas que provocaron la guerra de independencia, ¿de acuerdo? Bien, al final del virreinato lo que se deseaba, ¿verdad?, tanto criollos y las demás clases no privilegiadas, lo que buscaban era suprimir este sistema de castas y que todos fueran ciudadanos o tuvieran las mismas oportunidades dentro del territorio que después se va a llamar México y que en estos momentos pues era Nueva España, ¿ok? Quienes detentaban siempre todos los cargos y los privilegios pues siempre fueron los peninsulares, ¿ok? Pero ¿qué era el criollismo? Porque no se entendió muy bien esta cuestión del criollismo en cuanto a que es una causa interna de la guerra de independencia, ¿sí? El criollismo, ¿sí?, es un modo de pensar en el que los criollos mismos exaltaban sus rasgos americanos, ¿sí? A pesar de que ellos tenían toda la facha, toda la pinta de europeos, o sea, de españoles, ellos no se sentían españoles, ellos se sentían americanos. Y entonces empezaban a exaltar estos rasgos americanos, ¿como cuáles? Bueno, el primero pues era lo obvio, ellos se sentían más americanos porque habían nacido en América. Eran los hijos de españoles que nacían en estos territorios. Pero también ellos comenzaron a alabar a las culturas prehispánicas, considerándolas como parte de su pasado. Los criollos, a pesar de tener toda esta pinta de europeos, se consideraban descendientes de Moctezuma, por ejemplo, o de Cuauhtémoc, o de todas estas culturas prehispánicas. Empieza entonces a generarse ese gusto por la arqueología, que no era tal cual arqueología, sino como prearqueología. Sí, los inicios de la arqueología se empiezan a dar en esta época, ¿ok? Y eso fue, y este interés por estas culturas prehispánicas lo tuvieron primero los criollos, ¿ok? Que empezaron entonces a valorar todo el pasado prehispánico y los consideraban parte de su pasado. También ellos presumían los paisajes de Nueva España, considerándolas como grandes montañas, como grandes selvas, como un lugar de abundancia. Era, digamos, lo que ellos querían expresar en muchas obras que escribieron estos criollos, ¿ok? También ellos creían sobre todo en la Virgen de Guadalupe porque la creían una virgen autóctona, una virgen propia de América, que había surgido aquí y que había traído como de cierta manera ese catolicismo aquí a Nueva España y que la había extendido, ¿verdad? Como que esa idea tuvieron los criollos y por eso pues eran guadalupanos la mayoría, ¿sí? Y consideraban que la Nueva España era tan importante culturalmente como en Europa, porque habían ciertos europeos, ¿verdad? Sí, este sentimiento de apego hacia América venía de las calumnias o mentiras que escribían en Europa varios autores europeos como Cornelius de Pau o el Conde de Buffon, ¿verdad? Ellos decían que América era inferior que Europa debido a que al clima
la vegetación y la capacidad intelectual de las personas. Ellos decían que en lugares tropicales, pues la gente como que se atontaba, ¿no? Por el sol, ¿no? Y entonces por eso, pues eran personas inferiores los que vivían en esos lugares tan exóticos a los que vivían en Europa, porque ellos sí tenían la civilización, ¿no? Pues era algo totalmente equivocado que provocó el enojo de los criollos y empezaron entonces a escribir las maravillas que había en América, contradiciendo la opinión de estos autores europeos. Eso es el criollismo, ¿de acuerdo? La exaltación de lo americano, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos estos retratos de Cornelius de Pau y el conde de Buffon, dos europeos que decían que los americanos pues éramos inferiores, pues sabemos que los americanos pues no lo eran, y los criollos empezaron desde aquella época pues a debatir todos estos puntos de vista que tenían estos puntos de vista equivocados que tenían Cornelius de Pau y el conde de Buffon y otros intelectuales que tenían estas mismas ideas que estos dos, ¿verdad? Bien, entonces ya hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Nueva España se empiezan a generar ideas de autonomía, ¿sí? ¿Qué es la autonomía? Facultad de una persona o entidad de realizar sus propias actividades en libertad sin dejar de pertenecer a una autoridad mayor. Eso es la autonomía, ¿sí? Es decir, lo que querían los novohispanos, vuelvo a lo mismo, es tener la oportunidad de gobernarse a sí mismos sin dejar formar parte del imperio español. Eso era lo único que querían los criollos, tener autonomía, ¿sí? La independencia, por su parte, es la facultad de una persona o entidad para realizar sus propias acciones sin la dependencia de otra persona o autoridad. Es decir, cuando te separas definitivamente de lo que es esa entidad política que te estaba gobernando, ¿de acuerdo? ¿Sí, vamos bien? Esa es la diferencia entre autonomía e independencia. Los criollos en un principio no querían la independencia, ellos querían seguir formando parte del imperio español. ¿Sí? Las ideas de independencia van a venir después, en otra etapa de la guerra de independencia, que va a ser el de la organización. Por lo pronto, entonces, vamos a ver cómo se dieron estas ideas, este anhelo de autonomía, que es el tema que estamos viendo, ¿ah? Entonces, ¿cómo empezaban los criollos a pensar en las cuestiones de la autonomía? ¿O de dónde surgió esta idea de que realmente los criollos debían de gobernarse a sí mismos sin tener esta libertad para tener el gobierno a sí mismos, pero aún así formando parte de España? ¿De dónde surge este anhelo de autonomía? Pues va a surgir cuando Napoleón invade España. Por eso es que vimos ese tema anteriormente en un video que ustedes pueden ir a verlo si gustan. Sí, cuando los criollos se enteraron de la invasión de Napoleón a España, los criollos decidieron ejercer su autonomía, ¿sí? Es decir, gobernar de manera provisional a la Nueva España, mientras Fernando VII, que era el rey legítimo Borbón de los españoles, regresaba al trono, es decir, se lo regresaban, ¿verdad? Acuérdense que el rey para esta época era Pepe Botella, ¿ah? José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Lo había impuesto Napoleón a su hermano porque Fernando VII abdicó, o sea, le dio la corona a José Bonaparte, y los novohispanos y los españoles consideraban entonces a Fernando VII como el rey legítimo de España. Es por ello, sí, que por eso en el grito de Dolores, Hidalgo no grita ¡Viva México!, ¿verdad? No existía México. ¿Cómo va a gritar ¡Viva México! Si no existía. Por eso es que gritó ¡Viva Fernando VII! Porque lo que quería era que regresara Fernando VII otra vez, pero les permitieran a los criollos gobernarse a sí mismos. Esa es la diferencia entre autonomía e independencia. En realidad los criollos no querían separarse de España, sino más bien crear un gobierno autónomo sin desligarse de la metrópoli, lo cual la idea de independencia pues vendría después, ¿ok? Bien. Entonces el antecedente de la guerra de independencia va a ser esto que vamos a ver a continuación. El golpe de estado de los españoles en 1808 en Nueva España. Entonces, ¿realmente estas ideas autonomistas prosperaron o no prosperaron? ¿Qué ocurrió? Veámoslo. Para empezar, ¿qué es un golpe de estado?
Porque ya cuando veamos posteriormente que el golpe de Estado y golpe de Estado, hay que entender qué es. Un golpe de Estado es cuando un grupo opositor a un gobierno retira por la fuerza a un gobernante para imponerse ellos mismos. Generalmente ocurre cuando el ejército es liderado por un general que está en contra de un gobernante, y este mismo gobernante, ya sea un presidente, rey, etcétera, al quitarlo se impone este general, y ahí a partir de ahí en adelante comienza una dictadura, ¿verdad? Bueno, entonces ese es un golpe de Estado cuando una pequeña parte del ejército llega, secuestran al gobernante, lo pueden desterrar, lo pueden asesinar, lo pueden encarcelar, pero el chiste es que le quitan su estatus de gobernante e imponen a otro, ¿ok? Ese es un golpe de Estado. Lo cual significa que entonces en 1808 alguien, ¿verdad?, le quitó el poder al virrey e impuso otro virrey. Eso es lo que significa que hubo un golpe de Estado en 1808. Y vamos a ver cómo ocurrió. Mientras en España ocurría la invasión de Napoleón, sí, ya lo vimos, y la imposición de José Bonaparte como rey de España, aquí en Nueva España los criollos optaron por crear un gobierno autónomo, es decir, quisieron ejercer la autonomía, es decir, donde se pudieran gobernar a sí mismos sin dejar formar parte de España. Yo creo que esto ya lo repetí como 5 veces, espero haya quedado claro la cuestión de qué es la autonomía, ¿sí? Entonces, en lo que se regresaba el poder a Fernando VII, lo que buscaban era guardarle las colonias, ¿verdad?, a Fernando VII, ¿sí?, para que no fueran súbditos directos de José Bonaparte. No querían ser súbditos de un rey francés. Entonces, a partir de ahí en adelante, algunos criollos dijeron, bueno, pues no es necesario hacer tanto alarma, tanta guerra, estamos muy lejos de Europa. Ahorita lo que conviene pues es mejor gobernarnos a nosotros mismos, guardarle lo que son las colonias a Fernando VII, en lo que regresan, en lo que se arreglan las cosas allá, mientras nosotros nos vamos a gobernar como las juntas provisionales, ¿verdad? Es un modo de gobierno que establecieron los españoles cuando un rey, cuando a la falta de un rey, era obligación de los españoles generar juntas de gobierno en sus propias regiones para precisamente eso, guardarle lo que son sus territorios al rey cuando se volviera a poner, ya sea o uno nuevo, pero que fuera legítimo, ¿ok? Entonces eso quisieron hacer aquí los novohispanos, ¿sí? ¿Quiénes tomaron esa iniciativa de generar esta idea de la autonomía aquí en Nueva España? Fue el licenciado Francisco Primo de Verdad y Francisco Azcárate. Ellos dos convencieron al virrey José de Iturrigaray, de tomar el control de Nueva España. Entonces, el virrey José de Iturrigaray dijo, bueno, sí, vamos a tomar en cuenta lo que ustedes comentan, criollos, y vamos precisamente pues a gobernar en nombre de Fernando VII, en lo que él ahorita, pues en lo que en estos momentos que está la guerra entre Francia y España, allá en España, ¿verdad?, pues nosotros mientras le guardamos las colonias, y yo pues me voy a hacer como el máximo gobernante de aquí de Nueva España, ¿sí?, para que cuando el rey regrese, le regrese ese poder al rey. O sea, vamos a crear un gobierno autónomo, ¿sí? Entonces, de cierta manera, esta autonomía se hubiera llevado de manera pacífica. De hecho, se realizó de manera pacífica con lo que es con la proposición de Primo de Verdad y de Azcárate, y que Iturrigaray había aceptado. Pero va a haber un peninsular y un grupo de peninsulares que no iban a estar de acuerdo con esta imposición de Iturrigaray como el principal gobierno autonomista que se había establecido. Este peninsular fue Gabriel Yermo, ¿sí?, quien vio que este acto de autonomía lo vio como un acto de independencia. Los demás peninsulares vieron estas acciones como un acto de independencia y decidieron remover de su cargo al virrey Iturrigaray. Sí, lo que hicieron entonces fue en la noche organizar un golpe de Estado. Curiosamente fue el 15 de septiembre de 1808, 2 años antes prácticamente del Grito de Dolores, pues irrumpieron en la casa del señor Iturrigaray, fueron sobre el señor Iturrigaray, lo capturaron, se lo llevaron a las costas de Veracruz y le dijeron, te vas de aquí
o te matamos, ¿sí? Obviamente no fue ese mismo día, obviamente de México a Veracruz, pues es un largo camino, ¿verdad? Pero lo que quiero dar a entender es que al final de cuentas lo que hacen fue correr al virrey Iturrigaray, hacerle un golpe de estado, lo quitaron y pusieron a otro. ¿Qué pasó con Primo de Verdad y qué pasó con Francisco Azcárate? Bueno, a Francisco Azcárate lo encarcelaron también. Y a Francisco Primo de Verdad, aparte de encarcelarlo, se cree que también lo ejecutaron, porque él al siguiente día o después de estos hechos fue encontrado muerto, quizás porque lo envenenaron o quizás porque lo ejecutaron, lo ahorcaron, ¿verdad? Y por eso se considera uno de los primeros mártires de la Guerra de Independencia a Francisco Primo de Verdad, ¿ok? Entonces, como ustedes están pudiendo analizar, estas ideas de autonomía entonces no prosperaron, ¿sí? Se intentó hacer esta cuestión de la autonomía por una vía pacífica, y lo que hicieron los españoles fue responder con un golpe de estado para poder quitar al virrey Iturrigaray y poner a Pedro Garibay como el siguiente virrey que siguiera manteniendo lo que es los privilegios de los peninsulares, ¿ok? Y finalmente, pues Francisco Primo de Verdad murió en su celda. Como les digo, esta es una representación de su posible ejecución. Unos dicen que murió envenenado, o sea que lo mataron. Bueno, al final de cuentas el hecho fue que lo mataron, ¿no? Quizás envenenado y quizás por las condiciones insalubres de la celda en donde estuvo encerrado, o porque fue ahorcado, ¿verdad? Aquí está la escena del ahorcamiento de Primo de Verdad. Bueno, entonces, eso es a grandes rasgos, pues lo que fue el antecedente del inicio de la Guerra de Independencia. Esta búsqueda de la autonomía que no se pudo conseguir de manera pacífica. Entonces, si los peninsulares no entendieron de manera pacífica que era necesario buscar la autonomía, se tenía que buscar ahora de manera violenta. Y es por eso que se empiezan a organizar en estos años, 1808, las conspiraciones para poder generar este gobierno autónomo. Y eso es lo que vamos a ver en los posteriores videos. Espero haya sido de su agrado este video. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense mucho.